Hola, escuchamos, ya Hola, escuchamos. Ya buenos días. escuchamos. Hola, buenos Buenos días, Ana días. María, Ricardo, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Cómo están? Qué pena ponerlo a madrugar tan temprano. Bien, les cuento un poco. Espérenme un momento porque aquí están. Me confirman si están escuchando todos. Les cuento un poco, Ana María, Ricardo. Este es un curso que nosotros hacemos de formación de consultores en temas asociados a gestión de investigación, desarrollo e innovación. Y lo hacemos desde hace ya 4 o 5 años, desde hace 3 años en modalidad así videoconferencia. Los sábados en este momento está, venga les cuento, aquí está Carlos Iván que está en Cali, Diana que está en Tunja, Edwin que está en Ocaña, Gabriel que también está en Cali, Juan Diego que está en Manizales, Luis que está en Barranquilla, ¿me corriges? Oscar está en Bogotá y Sandra que está en Pasto, Nariño. Entonces, este ejercicio lo hacemos para compartir saberes, para llegar a las regiones, para tratar de llegar con este mensaje a muchas más organizaciones. Este público típicamente es más universitario esta vez. Comúnmente tenemos entre universidades y empresas, pero está, bueno, Juan Diego es más del lado de las empresas. Diana trabaja en el CREPI, que es un centro de productividad de Boyacá. Edwin trabaja en el SENA. Gabriel trabaja en una red de alta velocidad en el Valle del Cauca. Y bueno, digamos que estamos ahí en ese ejercicio. Y me corrigen a todos, a quienes, si se me quedó alguien por fuera, porque también, bueno, faltan algunas personas hoy. Oscar es universitario. Juan Diego trabaja en proyectos públicos. Listo. ¿Cuál es el cuento? Eh, Básicamente hoy estamos hablando de estrategia. Entonces, pues siempre tenemos un invitado que nos cuenta un poco de su actividad, de qué hacen y un poco entender estas lógicas de la estrategia de las organizaciones y sobre todo las lógicas que tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación, cómo en la práctica se viven. Entonces, pues primero que todo, pues bienvenidos y cuéntenos un poco de dónde vienen, qué hacen Ana María y Ricardo, en qué trabajan y a qué se dedican. Igual yo ya les compartí a Bueno, ellos hola. un poco de la empresa que ustedes hacen parte. Ok, vale. Bueno, gracias, José Ramiro. Buenos días a todos. Pues a ver, yo soy Ana María Niño, yo soy administradora de empresas, tengo especialización en comercio exterior y en gerencia comercial y me he enfocado también bastante en los sistemas de gestión de calidad y en ese momento sistemas de gestión de la seguridad. Ricardo es físico, es docente de la Universidad Nacional de sede Bogotá y nosotros pues lo que hacemos es que tenemos una empresa que fabrica hologramas de seguridad para evitar la falsificación. Así arrancamos en el año 98. Pues la parte de holografía sí en el La 98. parte de holografía la arrancamos en el año 98. Nosotros mismos hicimos pues como toda el desarrollo, la electrónica, el software, el diseño de las máquinas, fabricamos las máquinas, hicimos todo la implementación para tener producción de etiquetas holográficas de seguridad. En el año 2014 nos ganamos un premio que otorga el ministerio, que es el premio Innova, ¿qué se llama? 2004. Perdón, en el 2004, por esa implementación, ese desarrollo que hicimos en producción de etiquetas holográficas de seguridad. La holografía o nuestra empresa particularmente se centra mucho en la investigación y el desarrollo porque en la medida en que salen al mercado los elementos que combaten la falsificación, pues igualmente los falsificadores tienen acceso y se idean
y se inventa para... Se interrumpió. Ahí está bien. Para imitar y para... Y si tú no estás combatiendo eso con desarrollo, con sacar al mercado nuevamente cosas más novedosas y más ingeniosas, pues llega un momento en el que lo que tú estás vendiendo para evitar la falsificación, los falsificadores lo tienen igualito o mejor. Entonces la empresa nuestra está basada en innovación, investigación y desarrollo. Es como el corazón de la empresa. Nosotros en este momento tenemos un mercado local de etiqueta holográfica y tenemos un mercado internacional porque en el año 2013 sacamos una nueva unidad de negocios. Como nosotros mismos duramos desde el 98 haciendo nuestros propios desarrollos, tenemos una máquina que es una máquina para hacer las matrices holográficas, que si lo comparamos con un proceso de impresión es como el tener el cliché o la plancha. Esa máquina, en el mundo son muy pocas las empresas que las fabrican y que las venden. Tenemos como unas 3 competencias a nivel mundial y nosotros abrimos esa nueva línea de negocios y aprovechamos una oportunidad que se nos presentó para iniciar esa comercialización en la China y en este momento ya hemos exportado 10 máquinas a la China, India, Indonesia. ¿Cuántas? Y realmente pues el 70% de los ingresos de la empresa en este momento vienen de esas exportaciones. Entonces pues lo que somos es emprendedores, Emprendedores. tercos. Una empresa familiar, además. Sí. Sí. Somos una empresa familiar. La empresa Combustión Ingenieros existe desde el año 81 porque la creó mi suegro, el papá de Ricardo. Él es ingeniero mecánico y él trabajó muchos años con la Goodrich y con Bavaria y se retiró y montó su empresa para prestarle servicios a esas empresas. En el año 96, con la apertura económica de Gaviria, con el contrabando y el lavado de dólares que había del narcotráfico, la parte de repuestos, nosotros teníamos unas líneas de repuestos que también fue una cosa innovadora porque era algo que nadie hacía en el país, eran, ¿cómo se llamaban? Arañas y bocines de camiones grandes. Eran unas piezas que requerían un mecanizado especial que aquí en el país no había quien las pudiera hacer competitivamente. Mi papá diseñó ahí un proceso para poder hacer eso. Y ese negocio de autopartes duró aproximadamente unos 10 años hasta que pues la apertura económica de Gaviria mezclada con todo el problema económico generado por el lavado de dólares y por el narcotráfico, eh, sobre todo la parte del lavado de dólares que estaban pues utilizando dólares de narcotráfico para importar cosas y revenderlas aquí a unos precios irrisorios, pues hizo que ese negocio dejara de ser rentable y ahí nos tocó buscar qué más hacer. En ese momento yo estaba terminando mi maestría en física en la Universidad Nacional y pues mi papá un día almorzando me dijo, oiga, yo voy a cerrar la empresa porque pues no estoy debiendo nada, no estoy quebrado, la empresa todavía es rentable, pero pues no es sostenible. Eso como va, se va a, a quebrar pronto y pues no tiene ningún sentido viendo la realidad económica del país y viendo la realidad económica de la empresa continuar con este negocio. Yo estaba terminando mi maestría en la universidad, mi trabajo fue un trabajo en holografía, era una cosa diferente a lo que hace la empresa, pero digamos, la base conceptual de la holografía pues era la misma. Y con Ana María le dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos hologramas para de seguridad? Pues aquí están falsificando cuanta vaina. ¿Por qué no hacemos ¿por qué no tratamos de hacer eso? Y pues básicamente él nos cogió la caña, nos apoyó la idea y bueno, Y todas 20 las años familias, después estamos Bien. seguimos en Denme esta un tarea. se segundito volcó la ahí. familia a apoyar. Hagamos una pausa ahí
por un detalle que es que ahí hay un hito importante y en la lógica de entender estrategias sí que es cierto que lo que están diciendo es muy, muy relevante. Yo les acabo de compartir con ellos y creo que ustedes están ahí conectados cuando veníamos hablando y decir, bueno, la misión de Combustión Ingenieros hace unos que 10, 15 años era trabajar en unos temas asociados a metalurgia, mecánica, fabricación de piezas para una industria X y por ahí derecho, entonces pues sus objetivos estaban centrados en temas que tenían que ver con esas disciplinas, la metalurgia para una industria y boom, llega la apertura, llega el contrabando, llegan una serie de fenómenos y quedamos ahí, ¿sí? Me cambiaron el juego. Yo ahora rato les decía a ellos que esto es a veces como jugar parqués y es que uno está tratando de meter sus fichitas ahí una por una, hay otros que van con todas las fichitas, hay otros que van cada uno jugando sus fichas de diferente manera hasta que de pronto alguien gana y los demás quedamos ahí por fuera del juego como, ¿sí? Entonces, esto es clave porque finalmente en la lógica de que ellos son consultores, empiezan eso. Está ese escenario y frente a ese escenario ustedes dicen, dime. Yo quería comentarte una cosita relacionada con eso y es que si tú, pues Ana María comentó que inicialmente mi papá creó la empresa para prestarle servicios a las empresas en las que él había trabajado, que eran empresas grandes, una multinacional, otra en ese momento era Bavaria, que ahí no era multinacional, pero pues eran empresas grandes, a las que él pensó que les podía vender un servicio a partir de su conocimiento de ingeniería. En ese momento resultó que ese servicio que él le podía vender, que esas empresas no estaban realmente comprando servicio de ingeniería, sino estaban comprando servicio de montaje industrial. Entonces él pues inicialmente arrancó con eso, pero pues se dio cuenta que por ahí la cosa no era, porque cuando tú estás haciendo montaje industrial, tú no estás compitiendo realmente con ingenieros, sino estás compitiendo con gente que hace montaje industrial. Y eso pues hacía que la competencia fuera dura, sobre todo tratando de mantener el nivel económico que mi papá quería mantener para su familia. Entonces ahí se dio el primer brinco, que fue entrar a lo de autopartes, que era una cosa que un mercado que en este momento no sabría cómo él lo identificó, pero identificó que podía ser algo novedoso, algo que no tendría competencia porque aquí en el país nadie estaba haciendo eso y eso permitió que la empresa sobreviviera 10 años y creciera, pues porque uno habla de la empresa, pero pues que la empresa inicialmente éramos 3 personas. Cuando mi papá hacía autopartes, había alguien que nos ayudaba en la parte de mecanizado, algunas cosas las hacía mi papá y durante mucho tiempo yo hice las ventas. Y luego se presentó la nueva, otra vez es como nuevo punto de inflexión en el que, bueno, esto ya no funciona, entonces, ¿qué hacemos? Y pues digamos que la holografía fue una de las cosas, fue lo que al final de cuentas dio resultado, pero nosotros hicimos otro montón de cosas. Nosotros hicimos cámaras, tratamos de hacer cámaras hiperbáricas, estuvimos tratando de mirar la parte de ensamble de computadores, botas de escalada. Hicimos botas de escalada, o sea, hicimos un montón de cosas tratando de buscar como otra alternativa hasta que, pues, y éramos pioneros, encontramos que la holografía era una posibilidad, pues, era una posibilidad que tenía, digamos, como las características que nosotros estábamos buscando. Bueno, la característica que nosotros estábamos buscando y era que fuera algo que nadie más estuviera, que se necesitara y que nadie más estuviera haciendo, porque pues uno necesita para que la cosa sea rentable y sea exitosa, pues tiene que hacer las cosas diferentes a los demás. Si hace lo mismo que hace todo el mundo es muy, muy, muy difícil, que fue lo que le pasó inicialmente a mi papá. Él empezó a hacer algo que hacía mucha gente y pues eso dio para comer un poquito, pero eso no era. Eso no era lo que había que hacer para realmente crecer, pues para que la empresa fuera sostenible en el tiempo. De alguna manera, esto lo puede uno, digamos, sintetizar en que en el sello de combustión, la palabra diferenciación está siempre ahí presente como algo que a ustedes
el porqué de hacer las cosas también tiene que ver mucho con eso. Y esto es porque finalmente también volvemos a lo mismo aquí. Hay empresas que dicen, no, yo definitivamente voy a ser el más barato y voy a producir muy barato y voy a producir para todo el mundo y voy a centrarme en ser el más económico del mundo, ser eficiente en costos y ya, y esa es una forma de abordar el problema. Eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista conocimiento que son durísimas. Ustedes no, ustedes dicen diferenciarse y en lo que hagan tratar de encontrar un espacio de diferenciación. Bien, entonces ese es un tema clave. Ahora, pero el salto es muy duro. El salto es pasar de piezas mecanizadas, autopartes, a hologramas. O sea, antes cero electrónica, cero software prácticamente. Y ahora buena parte de lo que hacen tiene que ver con una integración de software, hardware. ¿Qué elementos de conocimiento implican la labor que hacen hoy? ¿Qué ciencias? ¿Qué... A ver, yo creo que eso lo que tú estás mencionando es bastante importante y yo creo que esa es una de las cosas que, no sé, en muchas de las historias y de la carreta que nos venden como innovación local, esa parte que tú estás mencionando se olvida. Y es que si nosotros queremos que Colombia sea un país competitivo a nivel internacional, necesitamos desarrollar industria, necesitamos desarrollar proyectos de innovación, necesitamos generar ideas que requieran conocimiento. Si el conocimiento no está altamente involucrado en el desarrollo de las cosas que se están haciendo, pues la competencia es mucho más dura y no vamos a lograr obtener unos, ¿cómo se podría decir eso? Digámoslo en palabras capitalistas salvajes, unos márgenes adecuados para que nuestra sociedad progrese, porque pues no vamos a poder cobrar esa plusvalía, no vamos a poder cobrar esa Checar la brecha. esos pesos adicionales que involucran ese conocimiento que nos permitan achicar la brecha económica y social y bueno, de conocimiento que tenemos en este país. Entonces, cuando arrancamos a hacerlo de holografía, pues digamos que nosotros teníamos una parte bien identificada del problema. Era físico ya, estaba haciendo mi maestría trabajando en óptica, en un proyecto en holografía, entonces sabía en principio de holografía. Por supuesto que la holografía de tablero y de universidad es muy distinta a lo que se estrella uno cuando ya está arrancando en la parte industrial. Mi papá es ingeniero mecánico, él durante su trabajo profesional durante mucho tiempo fue el desarrollo de maquinaria, entonces él en la parte de desarrollo de equipos y sí, desarrollo de maquinaria, en la parte mecánica tenía bastante conocimiento y yo siempre fui famoso de la parte de electrónica y de programación. Yo, Autodidacta. eso digamos que sí, realmente no fue algo que aprendí, digamos, fue cosas que apliqué durante mis estudios en la universidad, pero realmente es más conocimiento que yo llevé para allá que conocimiento que llegó hacia mí. Claro, por supuesto, toda la parte de física, de óptica, de todo eso, pues eso fue conocimiento que de una u otra forma me lo brindó la universidad. Entonces, digamos que esa fue como la base tecnológica que había detrás del proyecto, lo que yo sabía, el poquito que yo sabía de óptica y de holografía, el poquito que había hecho de electrónica y de programación de manera autodidacta y pues toda la experiencia profesional de mi papá en la parte de ingeniería mecánica y de desarrollo de equipos. Adicionalmente, pues a eso se mezcló que Ana María estaba terminando también su carrera de administración de empresas, entonces ella empezó a también a aplicar esos conocimientos de administración para el manejo de la empresa que venían de lo que mi papá venía haciendo de manera empírica, porque pues su formación profesional no era en el área de la administración, pero digamos que en la empresa lo había hecho bastante bien al punto de que él identificó, oiga, esto se va a quebrar, hagamos otra cosa, pero generamos un equipo multidisciplinario en el cual pues cada uno aportaba su pedacito y cada uno le creía
a los otros del pedacito del que los otros sabían, ¿sí? O sea, se respetaba ese conocimiento, y se apoyó y pues digamos que si tú me preguntas cómo se tomó la decisión financiera de que eso iba a ser un buen negocio, pues básicamente la decisión financiera nunca se tomó, o sea, eso fue de manera irresponsable que decidimos, oiga, esto puede funcionar, usted sabe hacer esto, yo sé hacer esto, entre todos debemos poder echar este proyecto para adelante, hagámosle. Y pues ahorita uno lo cuenta de manera, pareciera que la cosa fue muy fácil, pero pues tuvimos momentos bastante difíciles en la parte económica y ahí, por ejemplo, entra el apoyo que nos dio mi mamá, que ella era docente en la universidad en ese momento y que nos mantuvo a todos durante fácilmente 4 o 5 años mientras el proyecto empezó a funcionar. Entonces, Nos volcamos todos a terminar las carreras y a trabajar en el proyecto. No fuimos todos a vivir a la misma casa. Mi suegra se encargó del colegio del niño, se encargó del mercado, de todo. Nosotros solo nos encargamos de gastarnos la plática que había. Todos los ahorros de la familia se volcaron y de la empresa que existía se volcaron en el proyecto nuevo. ya dale. Y hágale. Y cometer errores y aprender de los errores. En esa época importar era algo muy incipiente, no había casi normas, no había casi reglas, y nos pasaron los mil y un o sea, muchas cosas. Trajimos cosas que llegaron rotas y dañadas y no servían, trajimos cosas que no se podían nacionalizar, tocó dejarlas tiradas en una bodega. La aduana. Nos enfrentamos a mil problemas que no había otra forma de hacerlo sino enfrentándolos porque no había información para uno decidir estratégicamente traigo esto o no lo traigo, simplemente se necesitaba y tocaba traerlo. No, y había también limitaciones económicas y limitaciones de conocimiento, pues que nos hicieron estrellarnos con, o sea, muy seguramente si hubiéramos tenido los recursos para, no para hacer los equipos, sino para comprarlos y para haber traído a alguien que nos hubiera asesorado en la implementación del proyecto, pues había sido más fácil, pero pues no había los No, recursos. pues obviamente la primera opción fue compremos una fábrica llave en mano, Pero pues pero pues eso era absurdo, o sea, no en el año teníamos, 98 la cotización que recibimos era de $2 millones. no estaba completa Faltaba traerlo, traer al técnico que y cobraba faltaban equipos, no sé cuántos dólares diarios por hacer 1.500. $1.500 diarios cobraba el técnico por venir a instalar. O sea, eso no era viable, nosotros no teníamos ese dinero ni lejos, o sea, no. Entonces, pues nosotros somos capaces de hacer las máquinas y de hacer todo, y duramos 2 años haciendo todo ese desarrollo. En el año, mientras ellos trabajaban en la parte de electrónica, mecánica y de software, yo trabajaba pues haciendo todas las importaciones y porque también, pues que tocaba importar muchas cosas, nada más la materia prima para hacer los hologramas no es de consecución nacional ni en Latinoamérica, es importada de Italia porque es un poliéster metalizado que no se fabrica por acá. Entonces, mientras ellos hacían eso, yo buscaba clientes Y proveedores. y proveedores y manejaba las compras y las importaciones. En el año 2000 hicimos la primera venta y esa primera venta fue también que yo duré 2 años visitando al señor de Textiles Belanec, que era uno consumidor de hologramas aquí en Colombia, de los pocos que había, porque realmente no había mucho consumo de holografía en esa época. Él era como el cliente que había. Y él nos creyó. Él estaba importando. Él estaba importando de Alemania hologramas, bastante costoso y bastante dispendioso el proceso de importación, y él nos creyó y nos montó una orden. Y nosotros para poderle cumplir tuvimos que pasar derecho muchos días, sufrir mil y un problema, porque por ejemplo la troqueladora al principio troquelaba que parecía que salieran confetis, los hologramas salían volando. O sea, la troqueladora cortaba y no quedaban pegados en el soporte, y eso parecía que hubiera una lluvia de confetis y nosotros teníamos que entregar al siguiente día. Entonces, solucione problemas, implemente y haga y esto, y bueno, lo importante era cumplir. Y la vida da tantas vueltas que él siempre me decía, pero usted cómo me garantiza que no se va a quebrar, que yo le monto a usted el contrato del año, porque yo le pedí a él que me diera el contrato anual para poder trabajar un volumen
Entonces siempre me dijo, ¿qué me garantiza que usted no se va a quebrar? Y yo, pues yo no le puedo garantizar que no me va a quebrar, pero le voy a garantizar que vamos a trabajar hasta lo imposible por salir adelante y que somos tercos y que no vamos a rendirnos. Y a la vuelta del año el que se quebró fue él. Entonces, de un pedido que me tenía de 400.000 mensuales, se volvieron 400.000 al año, porque las medias veladas dejaron de usarse en ese momento. Las mujeres ya no usaban medias veladas para ir a trabajar, un asunto de tendencias y de moda y de situación económica también que hacía que el mercado de las medias veladas, que a él se le diera un vuelco su industria. Que a él también le tocó cambiar A él le su tocó cambiar industria su porque estrategia estuvo también. a punto de tener que cerrar. Sí, estuvieron. Entonces, pues lo que hicimos es que Ustedes, todos ustedes trabajamos en sueltan un equipo. montón de datos que un etnógrafo organizacional se daría gusto escuchándolos. Porque es que, mire, de esto son las cosas que venimos hablando, pero muy en la práctica. Y a la final yo lo que le cuento a la gente que participa en este curso es mera carreta comparado con lo que ustedes pueden contar. Uno dice tendencias. ¿Y qué es una tendencia? Pues, por ejemplo, que las mujeres dejan de usar medias veladas. ¿Por qué? Por el clima, porque usan pantalón, por la moda, hasta por lo simbólico que puede representar el hecho de que la media velada está asociada a unas labores que ya las mujeres, una de dos, o no quieren desarrollar o simple y sencillamente cambió su rol. Y ese efecto cambia una industria que para ustedes era su cliente y obviamente cambia a ustedes porque ese cliente que les pedía X cantidad ahora les va a pedir muchísimo menos. Y estos son los temas que, debo decirlo, lamentablemente la gran mayoría de los gerentes con los que nosotros hablamos día a día no entienden. O sea, la gente asume, por ejemplo, que el cambio climático, sí, chévere, pero que eso como que no me toca. O que si en determinado país está la economía mal o bien, sí, pero... Y resulta que tiene unas cosas muy, muy, muy prácticas y muy concretas que a la final lo que me llevan es a tomar decisiones, tomar decisiones. Y aquí vamos, creo, con el paso que tiene que ver con que ustedes eran fabricantes de etiquetas, en principio, me corrigen si me equivoco, a volverse, y esto lo leí del titular de un periódico, de una revista, ustedes son la única empresa colombiana que le vende tecnología a los chinos. Esto lo dijo creo alguien, un reporte de ProColombia o alguien en una revista, en un periódico de ustedes. Y cuando uno comenta esto, uno dice, ¿cómo así? O sea, unos colombianos le están vendiendo tecnología a los chinos y luego no se supone que los chinos son los duros de la tecnología y que todo lo que compramos de tecnología es made in China. Entonces, muy interesante porque efectivamente de lo que estamos viendo aquí es, en la práctica, lo que sucede en las organizaciones, incluso lo que sucede en la sociedad. Un fenómeno como que el hecho de que las mujeres dejen de usar medias veladas, por las razones que sea, afecta a un negocio que es el que vende las medias veladas, obviamente. Pero por ahí derecho afecta a todos los proveedores de ese negocio. Y por ahí derecho implica que ese proveedor de ese negocio empiece a pensar en, de nuevo, ¿qué me pongo a hacer? Me corrigen si estoy bien. Y entonces dieron el tránsito de fabricar etiquetas, que era un proceso de industria gráfica, ¿sí? O sea, estampado, esto es más o menos un proceso de estampado, a fabricar máquinas para hacer etiquetas, ¿cierto? Y en esto llevan 6 años más o menos. Creo que ahí el cambio que tú describes más o menos se dio cuando se hizo el cambio de la metalmecánica a los hologramas. Ok. El cambio a las máquinas se está dando en este momento, pero la motivación es diferente. No es que el negocio se dañó y entonces hagamos otra cosa. Es que durante el desarrollo del negocio y durante el desarrollo, nosotros siempre hemos creído que Colombia lo que necesita es hacer cosas. Nosotros
Si bien en algunos momentos hemos estado tentados y en algunos momentos los hemos hecho, se ha importado algo de tecnología, nuestra idea siempre ha sido que la tecnología de combustión debe ser combustión porque eso es lo que le da fortaleza. Entonces, una de las debilidades que teníamos desde un principio en la parte de holografía era cómo hacer el holograma original del que se iba a hacer la producción. Entonces, inicialmente, cuando se arrancó eso, pues yo a partir de lo que yo sabía de la universidad, hice un montaje analógico elemental que permitía hacer hologramas que en 1998, 2000 eran competitivos en el mercado nacional, pero a medida que el mercado nacional fue creciendo en holografía, pues fue empezando a entrar holograma importado de muy buena calidad. ¿Sí? Y nosotros teníamos que hacer algo para mantenernos competitivos. Entonces, una opción era o comprar una tecnología o la otra opción era desarrollar una tecnología. Eso durante los primeros 10 años del 2000 hicimos las dos cosas. Hicimos unos proyectos para desarrollar una tecnología que ya era una tecnología digital que utilizamos durante un tiempo, pero a finales del 2010. De ese decenio, cerquita al 2010, la cosa estaba complicada y digámoslo así, uno tiene en la cabeza que los de afuera saben más que uno. Nosotros desafortunadamente tenemos esa tara cultural y decidimos comprar una máquina para hacer las originaciones. Esa máquina nos dio un respiro en la parte productiva de las etiquetas, pero también nos mostró que lo que nosotros veníamos pensando en desarrollar, que por ahí sí era, que la idea que nosotros teníamos era absolutamente viable y que era muchísimo mejor de lo que en ese momento se estaba vendiendo como la mejor tecnología para hacer matrices holográficas en el mundo. Entonces, pues al ver eso, al ver que la máquina que había llegado era algo que nosotros podíamos desarrollar y que tenía un software que era absolutamente viable que nosotros desarrolláramos y que teníamos una idea muchísimo mejor, pues seguimos trabajando en esa idea, pero pues digamos que todo se da por... O sea, inicialmente nos enfocamos en que era para mejorar nuestra competitividad, es decir, para que nuestro sistema de producción pudiéramos obtener hologramas que al sacarlos al mercado fueran mejores o por lo menos iguales a lo que estaba entrando importado. Entonces era como de escalabilidad productiva, de mejorar el producto y la calidad y los procesos de producción. Ya más adelante, cuando empezamos a asistir a unas ferias de holografía que se hacen en distintas partes cada año del mundo, empezamos a hacer contactos y a conocer gente y a hablar con esa gente. Y empezaron a interesarse en nosotros porque nosotros somos muy pequeños comparados con los hológrafos que existen en el mundo. No son muchas las empresas que hacen holografía en el mundo, son del orden de unas, pues en la Asociación Mundial de Fabricantes de Hologramas hay inscritas 97, pero no todas son fabricantes, sino ahí hay proveedores de insumos y de materia prima también. Entonces, lo normal de estas empresas que hacen hologramas es que son empresas enormes, son empresas que tienen más de 1000 empleados, son empresas que tienen facturaciones inmensas, son empresas muy, muy, muy grandes. Y entonces, nosotros no, nosotros éramos, pues arrancamos tres personas. La primera vez que fuimos nos miraban como el bicho raro porque vienen pues un par de colombianitos que deben estar haciendo hologramas montados en una mata de plátano. Y con fama de falsificadores, porque es que Colombia no tiene buena fama tampoco en esa área. Colombia tiene fama de ser de los sitios donde se falsifica todo. Y cuando empieza uno a interactuar con la gente y empieza uno a darse cuenta que, oiga, venga, yo sé más que estos manes. O Ana María hablar de la parte comercial y de la parte de falsificación y darse cuenta que el expositor que estaba hablando de la gran estrategia contra la falsificación estaba diciendo un montón de cosas que por lo menos en Colombia no aplicaban, que sí, que su solución para la falsificación la implementaban en Colombia, eso había sido pues la maravilla para los falsificadores. Entonces eso fue generando que algunas personas se fueran acercando a nosotros y empezando como a creer que sí sabíamos. Y de ahí salió pues realmente la posibilidad de exportar, porque pues si bien llegó el momento en que teníamos algo que era exportable,
¿cómo hace uno para vender una vaina de esas en la China? O sea, mucho, en la China o en cualquier parte que no sea Colombia. Sí, Eso era sí, muy porque complicado. es Entonces, un tema que no es un eso, commodity que, no es un commodity que Es yo una pueda venta muy describir a especializada. partir de una ficha técnica simple. No, mira, te voy a vender aguacates de tal tamaño y con tantos gramos o contenido de proteína, o te voy a vender confecciones hechas en esta tela y con este diseño, y aquí lo puedes ver en una fotografía y con eso ya te haces una idea, sino que estamos hablando de una máquina que hace unos procesos complejos para una industria donde el factor seguridad, falsificación es un tema, digamos, el driver principal que mueve esa industria, y en donde además, como ustedes dicen, los falsificadores son supremamente competentes, o sea, Sí. los falsificadores son Sí. científicos seguramente también. Tú encuentras producto falso de mejor calidad que el original. con empaques En por los lo menos. empaques, no a nivel de contenido, pero nosotros en Colombia nos enfocamos en laboratorios farmacéuticos y cosméticos porque la mayoría de empresas a nivel mundial que fabrican hologramas le venden a sus gobiernos. O sea, sus mayores clientes son los gobiernos que consumen montones de hologramas en recaudo de impuestos, de rentas, de identificación, y por eso son empresas tan grandes. Es más, muchas son empresas mixtas en las que parte de los dueños son el gobierno y el empresario privado. Colombia, como cosa rara, es sui generis, y nosotros inicialmente nos enfocamos a tratar de entrar al gobierno y en participar en todas las licitaciones posibles, pero la corrupción no nos lo permitió. O sea, nosotros duramos varios años denunciando en todas las IAS, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, todas las IAS, y ellos todos se tapan con la misma cobija. Entonces realmente no, lo que nosotros teníamos pensado que iba a ser nuestro cliente, pues ahí fue otro problema que tuvimos que enfrentar. ¿Qué No vamos a hacer? funciona. El gobierno no es, por ahí no es. O sea, los pocos, nosotros logramos venderle cuando existía el DAMA, unos certificados de análisis de gases que le hacían a los carros. Y fue una lucha obtener ese contrato. Casi que cuando tú obtienes el contrato, analizas el desgaste y dices, ni siquiera valió la pena. Y otro negocio que logramos con el gobierno fue con el INVIMA, para que protegieran los documentos en los que ellos aprueban, por ejemplo, la formulación de un medicamento, ¿sí? Porque se los falsificaba, porque son documentos públicos y alguien pedía consultarlos, arrancaba una hoja, metía otra hoja y terminaban autorizados cosas que el INVIMA no había autorizado. Pero Y en el igualmente archivo eran, del INVIMA. O sea, pero, estaban dentro del INVIMA, les hacían eso porque esos documentos eran de acceso al público. pero igualmente fueron contrataciones con el sector público muy desgastantes, ¿sí? Y ya hasta que llegó un momento en el que dijimos, o sea, ya hasta tuvimos problemas hasta de seguridad porque De amenazas. peleábamos con todo, pues, o sea, nosotros de frente a que nos pedía dinero, pues le decíamos que no y le decíamos que lo íbamos a denunciar, y ya eso se convirtió en un dolor de cabeza que ya dijimos, no, cambiemos la estrategia, por aquí no es, nos toca buscar otros clientes y nos enfocamos al sector farmacéutico. Entonces tú en el sector farmacéutico te encuentras con un problema, y es que no quieren publicitar el uso de los hologramas, que sería lo ideal. O sea, la forma de combatir la falsificación es que el usuario final conozca el holograma para que identifique el producto original, y el que se lo tiene que dar a conocer pues es el laboratorio. No lo quieren hacer porque se les caen las ventas, o piensan ellos que se les caen las ventas, pues porque están diciéndole al mercado, oiga, mi producto me lo falsifican, pero Aquí hay reconózcalo con eso. Pero, y lo otro, pero bueno, logramos entrar a ese mercado. Paradójicamente logramos entrar inicialmente con medicamento, con fungicidas, porque resulta que el laboratorio sí lo pueden demandar si un cultivo que supuestamente está fumigado contra tal patógeno o tal hongo
Claro. efectivamente se daña por ese patógeno y entonces tenían demandas, porque si el medicamento o el medicamento veterinario, pero el medicamento humano, pues no, porque si la Es más persona difícil. fallece, pues se murió de la enfermedad, más no porque el medicamento fuera falso. Y entonces logramos enfocarnos en laboratorios farmacéuticos y en licores, también hicimos algo de licores. Y resulta que en Colombia el fenómeno del reciclaje es importante, es un insumo importante para los falsificadores porque obtienen el envase y el empaque original. Entonces, en estas ferias a las que íbamos, resulta que en otras partes del mundo como que ese fenómeno no se da. Y estaban ofreciendo como medida para evitar la falsificación, colocarle a una botella de un licor un holograma en la etiqueta frontal, pero no obligaba a su destrucción en el momento de consumir el producto. Entonces botan esa botella con todo y un holograma original y pues la reciclan y se dan fenómenos de falsificación. Entonces eso fue lo que les hicimos ver y les hicimos caer en cuenta y empezaron como a notarnos un poquito y apareció un señor que nos dijo, pues que se interesó y quiso hablar con nosotros y resulta que él tenía ya una visión clara de ofrecer los servicios en la China, de desarrollar la holografía en la China. Y entonces él nos dijo, mire, esa máquina que ustedes tienen para su uso, para su producción, yo la puedo vender, yo la quiero ofrecer, yo quiero ser el distribuidor exclusivo de esta máquina en la China. ¿En cuánto tiempo ustedes pueden pasar de un prototipo que teníamos funcionando en nuestra producción a un equipo Mostrable. ya que se pueda mostrar? Porque voy a traer gente de la China aquí, a la empresa de ustedes, los voy a hacer venir aquí a Bogotá y para que vean el producto. Nosotros inicialmente dijimos, este man nos está hablando carreta. O sea, que uno mismo no cree en uno mismo muchas veces. O sea, yo sí tenía esa tara, yo decía, yo no soy capaz de vender una máquina en la China, eso es algo como que está fuera de mis ligas. Pero se dio, o sea, nosotros le dimos a él, claro, sí, hagámosle. Nos pusimos a trabajar. Y se dio que a los 3 meses el hombre llamó y dijo, en una semana llego allá con 8 chinos. Y llegó aquí a Colombia con 8 chinos, de 3 empresas distintas. Y nos sirvió muchísimo porque unos se fueron muy contentos, otros nos dijeron, a esto le falta esto, 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 esto. Y nosotros nos comprometimos con ellos que en 6 meses íbamos a viajar a la China nosotros y pues allá a mostrarles algo distinto. No, íbamos a ir a conocer lo que ellos tenían, porque ellos les decían, mire, es que yo quiero que usted me haga algo mejor que lo que yo tengo, pero parecido. Ah, sí. Y en esos 6 meses lo que nosotros hicimos fue que en la visita identificamos cuáles eran las falencias que teníamos en lo que teníamos desarrollado. En esos 6 meses Mejoramos esos puntos. se mejoraron esos puntos y realmente cuando llegamos a la China, pues nunca vimos la máquina que nos iban a mostrar porque lo primero que yo hice apenas llegué a la empresa a la que iba fue decirle a la gerente general de esa empresa que yo quería presentarle el avance que teníamos en el desarrollo. Miss Wang me dijo, listo, Ricardo, hágale, venga, llamó a todos su séquito de seguidores y armamos ahí una presentación y cuando les mostramos lo que habíamos hecho les gustó mucho y nos firmaron el contrato. Y así hicimos la primera Así hicimos venta. la primera venta. Y esa venta pues trajo más, es decir, nosotros ya hemos vendido 10 máquinas. Entonces yo veo ahí una Nos pregunta cuento relacionada con Ricardo eso de y Ana María. ¿Perdón? No escuché. ¿Nos escuchan? ¿Se cayó? No sé. Creo que soy yo. Bueno, yo sí estoy teniendo aquí un problema de conectividad, pero no sé si los demás escucharon. No, los están escuchando bien. Creo que Okay. el que se quedó sin Pues sonido fui básicamente yo. como respondiendo puntualmente a las preguntas de Carlos Iván, digamos que en principio sí tuvimos, o sí tenemos un asesor
que realmente es en este momento nuestro agente inglés que vive en los Estados Unidos, que montó una empresa con un socio tecnología hacia la China para llevar tecnología hacia la China y traer productos de la China para otro lado, para tratar de negociar en ambas direcciones, teniendo en cuenta que él tenía los contactos. Entonces, digamos que, pues que sí, eso se dio. Tuvimos, o sea, Glenn ha sido nuestro asesor en eso y fue fundamental porque sin él no habíamos podido hacer nada. Nosotros no teníamos acceso al mercado chino, ni conocimiento de cómo llegar, ni nada de eso. Y en la parte cultural, digamos que hay unas cosas bien interesantes y es que mucha gente nos pregunta que por qué no vendemos en los Estados Unidos o en Europa. Los europeos y los gringos no nos creen. Ellos no le van a creer a una empresa colombiana fácilmente a no ser que lleve muchos años en el mercado en cosas de tecnología, porque es que aquí eso no se hace. Los chinos han sufrido mucho esa misma discriminación. Entonces ellos, digamos que si bien culturalmente son muy distintos a nosotros en muchas cosas, también hay muchas cosas en las que son parecidas y los entendemos porque han sufrido los mismos problemas. A los chinos tampoco les creen. Hasta ahorita se está empezando a dar el mundo cuenta pues que esos tipos son una potencia real y que hacen cuanta vaina y que así como hacen montones de cosas malas, hacen cosas de altísima calidad. Entonces, eso, digamos que nos facilitó a nosotros el ingreso, que fuera en la China, en otro en Europa o en los Estados Unidos, muy seguramente no habíamos logrado nada. Pero además, Glenn, el inglés, es una persona, es muy inteligente y es muy hábil. Y una de las cosas que él entendió es que si él en su empresa no involucraba a un chino, pues el manejo de la cosa cultural iba a ser imposible para él, porque pues de todas maneras culturalmente las cosas es distintas. Entonces digamos que ahorita nosotros trabajamos con Glenn, que fue quien nos contactó a nosotros, pero el contacto principal de nosotros en la China es un chino, Don Hai, que con el cual nosotros nos podemos comunicar en inglés fácilmente, pero que cuando nosotros vamos a la China nos ayuda con todo el aspecto de comunicación y cultural y pues todas las cosas que uno no maneja. O sea, la estrategia fue realmente que nuestro agente chino, él nos contactó a nosotros. Pero ya una vez que entendimos nosotros que eso era viable y que se podía, pues lo más lógico era primero entrar en el mercado chino y no en el mercado europeo o norteamericano, porque la barrera de tecnología de entrada de no creer nuestra tecnología de entrada era una barrera muy difícil de vencer. En cambio, esa barrera en el mercado asiático no la tenemos. Tenemos otras barreras de idioma, de cultura, de diferencia horaria, pero esas son barreras que fácilmente se pueden manejar. Sobre todo si tú tienes, por ejemplo, en la China, una persona china. Entonces él te enseña muchas cosas y tú también ahorita hay mucha documentación al respecto sobre cómo manejar una reunión de negocios con los chinos, qué es importante para ellos, hay asuntos protocolarios de saludo, de honor, las comidas, cómo entregar la tarjeta de presentación, los presentes. Y una vez tú surtes esas cosas, ya se empieza una negociación y conocer cómo negocian los chinos, pues era algo que ya Don Jai lo maneja y lo conoce. No, y él es el encargado, él es chino, él sabe cómo atacar esas cosas, o sea, cada cual tiene su tarea y cada cual tiene su conocimiento y cada cual resuelve. Y lo otro que funcionaba ahí es que el Glenn es un inglés que se hizo un nombre en el mundo de la holografía durante muchos años. O sea, él ya tiene hoy como 70 años, pero él lleva más de 50 años trabajando en holografía y es un nombre respetable. Y para los chinos las cuestiones de honor y de respeto son muy importantes. Entonces, Glenn es una persona que habla con el CEO de una empresa enorme en la China, porque las empresas con las que negociamos en la China son empresas muy grandes. Pero es un hombre que puede hablar con el CEO de una empresa en la China y decirle véngase para Colombia y le creen y viene, ¿sí? Entonces ahí hubo una serie de factores importantes para lograr las ventas, pero son barreras que son mucho más manejables a la falta de creencia en tu tecnología.
Hoy, ya que llevamos desde el año 2014 exportando máquinas, por ejemplo, ayer recibí una llamada de una empresa norteamericana muy grande que está interesada en nuestras máquinas. Eso no se hubiera dado si no De primerazo. lleváramos ya tantos años comercializando en la China y ganando premios que hacen que nuestro nombre se vea un poquito más y que ya nos crean en la tecnología. Hay una cosa, hay una anécdota relacionada con la primera venta y que tiene que ver con la cuestión cultural y que pues afortunadamente para nosotros se dio, es que la Miss Wang, la CEO de la empresa, de la primera empresa que vino a visitarnos, había ido a Polonia a visitar otra empresa que hace equipos similares a los que nosotros hacemos. Y después de Polonia se vino para Colombia. Un competidor nuestro, sí. Ella estuvo aquí una semana y pues nosotros le hicimos toda la cuestión comercial de mostrarles los equipos y todo eso, pero pues además los atendimos como pues unos invitados importantes para la empresa, o sea, como pues como atiende uno a alguien que llega a su casa. Sí, que uno como, le quiere mostrar lo poco bonito que hay. ¿sí? Entonces el Museo del Oro, Monserrate. Pendejadas. Y las Zipaquirá. Catedral de Sal. Cuando se fue a ir, Miss Wang le dijo a Ana María, casi que le dio la certeza de que nos iba a comprar la máquina a nosotros y no a los polacos, porque ella estaba muy sentida, porque cuando fue a Polonia a visitar la empresa de los polacos, escasamente la habían recibido y ni siquiera la habían invitado a almorzar. Y eso para ella fue una diferencia del cielo a la tierra con nosotros. Ella, cada vez que yo voy a la empresa de allá, no muchas veces, pero las 3 o 4 veces que he ido, ella siempre saca un tiempo para saludarme, para darme un té y para mandarle un regalo a Ana María. Entonces uno a veces piensa que estas cosas no son importantes, pero resulta que dentro de la cultura china es importante la atención a la persona con la que tú estás negociando. Hacerla sentir importante, hacerla sentir bien. Cuando nosotros viajamos a la China a visitar clientes, y son clientes, nosotros somos proveedores, nos atienden de una forma que uno no lo cree. O sea, sí, hay empleados que nunca han logrado, llevan años trabajando en la empresa y nunca han podido tener una cena con el CEO, y nosotros llegamos como proveedores y el CEO saca una noche y sale a almorzar Y nos o a invita. comer con nosotros y nos invita. Cuando hay empleados que llevan años trabajando y nunca han tenido un almuerzo con el CEO de esa empresa. Entonces son la forma de manejar las relaciones que también son importantes, pero que se van aprendiendo. Eso nos lo fueron enseñando en el manejo de la cultura china, nos lo fue enseñando el socio. De nuevo, eso que ustedes mencionan, pues tiene un significado gigantesco. O sea, uno ve, por ejemplo, a muchos muchachos que están metidos en startups, en emprendimientos digitales, en un mundo donde se crece muy rápido y se habla de inversionistas y de ese tipo de cosas. Y uno encuentra que, por ejemplo, el quiebre de esas empresas son las relaciones entre las personas, ya sea entre los socios o con los colaboradores, con los trabajadores o con los clientes, en cosas tan simples como que un chico de estos que se volvió famoso lo entrevistaron en Revista Dinero, en Semana o en algún programa de televisión, al otro día llegó excúsenme la expresión, a putear a los trabajadores, y los trabajadores se le fueron. Y resulta que ese chico que un día estaba en Revista Dinero, a los 2 meses está quebrada la empresa. ¿Y qué pasó? Pues no saber tratar a la gente. Eso es lo que estamos hablando, de un negocio de tecnología, de óptica, de física, de mecánica, de no sé qué más cosas científicas, y la médula del tema es cómo interactúas con una persona en China para lograr poner ese producto allá. Y no es un tema menor. Claro, estamos hablando de un negocio de nuevo en donde hay muy pocos fabricantes y también muy pocos clientes, de tal forma que todo el mundo se conoce entre todos y las relaciones personales sí que es cierto que se maximiza su valor aquí. Pero eso no deja de ser lo mismo que alguien que tenga un producto de consumo masivo y deba cuidar la imagen de su empresa, porque si pierde
el 10% de sus clientes es una millonada en dinero, ¿sí? Y la pierde porque no cuidó algún aspecto de su estética o de su ética o de su forma de ser. Entonces, es una cosa José muy Ramiro, nosotros interesante. ahorita tenemos el competidor más fuerte que tenemos es un señor que es de nacionalidad inglesa, si no estoy mal, pero vive en Suiza. Tiene una tecnología bastante interesante y sus desarrollos son buenos, o sea, siendo honestos. Pero con ese señor no quiere trabajar nadie, porque es absolutamente inaguantable. Y afortunadamente para nosotros eso es así. Es una persona con la que la gente no quiere trabajar, aunque su tecnología es buena. La cosa es, lo que él vende es bastante bueno. Yo quería un poquito, entrar un poquito a la pregunta de Diana que la hizo hace rato y no la habíamos mirado. Esa es una pregunta bien difícil. Nosotros hemos trabajado en la documentación del know-how en la parte de gestión y Técnica. como de tecnología, haciendo procedimientos de cómo se hacen las cosas, tratando de formalizar cada vez más los planos de los diseños, toda la cuestión del el historial del desarrollo de software, cosas de ese estilo. El problema es que toda esta parte de documentación es bien complicada porque pues nosotros somos una empresa pequeña y eso toma mucho tiempo y muchas veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Eso es algo en lo que en este momento estamos pues como tratando de mejorar cada vez más y tratando de establecer mejor y tratando de aprender cómo se hace eso. Pues, digamos, parte del contacto con José Ramiro ha sido que nos ayude en esa dirección, porque hay cosas de esas que, pues que uno cree que está haciendo bien y pues no está haciendo bien, o no sabe hacerlas y, digamos, no digamos, si yo creo que una de las falencias que podríamos decir nosotros un poco que hemos tenido es en la formalización de ese know-how. Casi todo está apuntado, no está bien organizado y por eso es que digo que es como una de las falencias que hemos tenido y creo que es una de las cosas difíciles de hacer. Pues sobre todo cuando uno está apagando incendios todo el día. Cuando está leyendo eso. Pero bueno, ahora la otra es que una cosa importante en relación con la pregunta de Diana es que finalmente, y este también, porque como este es un curso de consultores, pues ahí hay unos espacios de trabajo para mucha gente, y es que eh, poner a la gente a que cuente su cuento y poner a la gente a que reflexione sobre lo que hizo y el momento en que lo hizo y cómo lo hizo, pues es una cosa que tienen, que necesita su espacio y su método para que suceda. O sea, finalmente, si la gente de pronto nadie lo para y le dice, venga, cuénteme cómo fue que usted, pues la gente sigue trabajando y trabajando y trabajando y se le olvida que eso puede ser importante. Y hay que tener mucha destreza también en detectar ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, en este curso tenemos una sesión final que se llama, el último módulo se llama sistematización de experiencias y tiene que ver con eso, con cosas como las que ustedes nos dicen, que para vender tecnología, pues la tecnología sí es muy importante, pero ser empático puede ser quizás el doble de importante, por ejemplo, en un mercado altamente segmentado como el de ustedes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, y mire que, de nuevo, o sea, cuando uno dice, no, que es que Combustión Ingenieros, la empresa grande que vende hardware y que hace unas cosas maravillosas, sí, pero posiblemente lo que mejor hacen es construir relaciones personales con sus clientes. Y esto es una lección para todo el mundo, sea para el que hace pan en la panadería de la esquina o para el presidente del banco más grande, incluso o para el rector de una universidad, por ejemplo. Entonces, ese es el... temas que creo que ya incluso contestaste por ahí algo de que Luis dice estrategia para integrar electrónica, software, mecánica, que se ha empezado a patentar, y dificultades o facilidades en el proceso de exportación China-Colombia, que creo que, bueno, a Exportar ustedes me aquí en dicen hasta qué Colombia es horas tienen una... disponible.
A las 12 nos podemos. Nosotros tenemos un rato más, Ramiro, a media hora, 40 minutos más Listo. sin problemas y Pues arrancan sobre lo de la exportación. mira, exportar en Colombia es un caos, Es un dolor de es un dolor de cabeza. Ahora, hoy es un poco más fácil que hace 4 años, 5 años, que empezamos nosotros a exportar. ¿Por qué es tan difícil? Porque tenemos la tara del narcotráfico sobre nosotros. Entonces, aquí se hacen procesos que no se hacen en otras partes del mundo. Y aquí tenemos estigmatizados muchas cosas. Y entonces cuando tú preparas tu producto, nosotros duramos 6 meses fabricando una máquina. Y hacemos todo su empaque y su embalaje para protegerla porque es una máquina muy delicada. Y llegar tú al aeropuerto y encontrarte con un policía con una cegueta que quiere romper el guacal que tú pagaste como 4 millones de pesos y todo el trabajo que te tiraste enguacalando y fabricando la máquina y que quiere abrir la máquina para meterle los dedos y tocar a ver si ese espejo es de verdad o no es de verdad y quiere que te destapes todo para que se llene de polvo. Entonces es como muy frustrante. Y así Y es él el no proceso en sabe que el Colombia, o mini sea, componente que está ahí vale miles de dólares. exacto. No tiene por qué Entonces la saberlo única además, pero forma, entonces, bueno, nosotros tuvimos prevención en ese estilo porque ya nos había pasado cuando nosotros importábamos pequeñas cosas para nuestros procesos de fabricación de hologramas, por ejemplo, cuando importamos un láser que se nos dañó y que lo tuvimos que reexportar por garantía. Eso fue terrible. Eso, ahí tuvimos la primera experiencia desastrosa y eso nos llevó a cuestionarnos cómo íbamos a manejar en el proceso de exportación, porque por ejemplo ese láser que teníamos que reexportar por garantía, pues no lo puede uno destapar porque pierde la garantía. Y en el aeropuerto la policía lo pasó por rayos X y había un condensador que la policía decía que eso podía ser una lata de gaseosa llena de cocaína. Y tuvimos que tratar de manejar y hacerles entender que si destapaban perdía la garantía y me hacían perder $15,000. Igual tocó destaparlo. Sí, entonces es muy difícil, además porque ni siquiera es culpa de la policía porque no tiene herramientas. O sea, esos muchachos, primero son unos muchachos que tienen una cegueta y el chino todo lo que tiene es una chaqueta de su firma. Y si resulta que eso sí efectivamente sí era lo que él estaba sospechando que era, pues Él es el primer responsable, él es el primer porque él fue el que responsable. firmó la autorización de que eso saliera del país. Entonces nosotros antes, cuando hicimos la venta, teníamos 6 meses ellos mientras fabricaban y yo 6 meses para organizar la exportación de tal forma que no fuéramos a sufrir tanto. Entonces empezamos a hacer una serie de contactos con la policía antinarcóticos para que nos hiciera la inspección en nuestras instalaciones, en los cuartos limpios donde se fabrica la máquina y bajo la guía de uno de nuestros personal técnico experto que le puede decir, por favor, no toque eso, no le ponga el dedo a eso encima, revise por aquí. Conseguimos endoscopios para poderlos meter por entre la estructura para que ellos por endoscopía pudieran mirar Con cámaras. con cámaras. Pero fue muy difícil lograr que la policía lo hiciera. Nos tocó poner derecho de petición, nos tocó, bueno, lo otro que pasa es que la policía rota, la rotación de personal es inmensa. Entonces, cuando tú lograste hacerle todo el lobby, llegar a hay que uno y echarle el cuento al que convencerlo, llega. que colabora, entonces en la siguiente exportación ese señor ya no está ahí. Está otro señor y como son medio milicos también, son muy difíciles de llegarles. Son muy difíciles de que te atiendas, de que te entiendan, entonces a veces se encuentra uno con gente Muy intransigente. muy intransigente que ni siquiera te escuchan, pero ahí con perseverancia uno sigue y sigue y para eso particularmente acudimos a ProColombia. O sea, ProColombia realmente no nos ha servido de a mucho para muchas cosas, pero para eso sí. pero para lograr el contacto con la policía antinarcóticos sí fue eficiente. Es que ya si al comandante de la policía le llega algo del ministerio o de ProColombia diciéndole, oiga, venga, sí, eso es una carta de presentación. Sabe Y que tiene que entonces por lo el menos tipo contestarlo. completamente. ¿Sí? Y entonces Entonces eso, hemos logrado, con mucha dificultad, pero hemos logrado que la policía antinarcóticos
haga la inspección que se supone que hacen en el aeropuerto, la hagan en la empresa. Obviamente, teniendo montado todo un sistema de gestión Pues hay cámaras en lo que se 24 pueda horas al día garantizar una vigilando las trazabilidad, máquinas ahí. porque pues mucho en lo que se pueda garantizar una trazabilidad desde el momento en que la máquina fue inspeccionada, enguacalada y entregada en el camión que se la lleva para la aerolínea y llegue a cuarto, ellos lo llaman cuarto limpio en la aerolínea, pero ahí realmente es ya que Es un cuarto queda vigilado, en un cuarto, en el que en principio si nadie le puede meter mano, digámoslo así. ya está, sí, ya pasó todo el proceso de policía y al mismo tiempo hacer todo lo de aduana y todo lo de se me olvidó el nombre de esa otra entidad. Bueno, lo de aduana, lo de carga con la DIAN, con la DIAN también, porque si el proceso sale documental o sale físico, la DIAN también exige apertura de la máquina. Si sale físico, exige apertura. Si sale documental, pues te estudian documentos de la empresa y de exportaciones pasadas y en eso, pues como siempre nos ha ido realmente bien, pues no tenemos problema, pero igualmente tú a veces te encuentras con personajes, porque lo que pasa es que allá también hay pelea de poderes, entonces en el aeropuerto, si está tal personaje, ese personaje se inventa normas él mismo y exige cosas que normalmente no deberían ser, y todo eso toca lidiarlo con gente muy paciente y con gente... Ahí lo de saber manejar la gente, de caerle bien, de eso pues vuelve y es Vuelve y importante. O sea, entra eso. o sea, por ejemplo, esas cosas del manejo con la policía y con la DIAN, pues yo no lo podría hacer porque uno va y madre a alguien y se tiró todo. Sí, pero entonces Ana María va con más paciencia, eh, y no la atienden, entonces vuelve al otro día y vuelve al otro día y la quinta día que la atienden está de buen genio, que uno ya estaría volando. Entonces, todo eso es importante, Todo todo eso eso es es... clave en esa parte de exportar, porque obvio, tú consigues una CIA muy buena. No, yo trabajo, por ejemplo, con Supla en exportaciones, que es muy buena. La CIA tiene todo su proceso pues implementado y establecido casi que de forma rutinaria, ¿sí? Pues porque es lo que hacen todos los días. Pero aparte de eso, haciendo uno el exportador y así yo haya hecho un Incoterm, por ejemplo, es work, que mi obligación llega hasta que entrego en mi bodega, pues yo no me desentiendo de la máquina, porque a mí yo no, o así no sea mi responsabilidad, si la máquina la abren en el aeropuerto la dañan, ¿sí? Entonces yo hasta que la máquina no se va, no me desentiendo. Entonces nosotros acompañamos a la CIA al proceso en el aeropuerto. Nos subimos en el camión con la máquina, llegamos a la aerolínea, hacemos la entrega, vamos a la DIAN, todo en conjunto con la CIA, que es el que debe hacer todo eso. Hasta que obtenemos ya, sabemos, y todo se hace el mismo día que la máquina vuela, porque no nos gusta que la máquina se quede en bodega de aerolínea mucho tiempo, porque la única vez que nos pasó, dañaron la máquina. O sea, la máquina se demoró 8 días desde que se entregó hasta que viajó, y por cosas del destino fuimos el día, oiga, hoy se va la máquina, yo voy a ir a la aerolínea a que me muestre el estado de la máquina, y estaba roto el guacal. El vocal estaba partido. La habían dejado caer, la habían partido, la habían dañado, tocó sacarla, tocó repararla, entonces nosotros hacemos todo el mismo día, o sea, hacemos reserva, por ejemplo, para esta noche, y hoy desde las 7 de la mañana estamos recogiendo la policía antinarcóticos con los perros, los llevamos a la empresa, va el de aduana, va el de la DIAN, va el de la carga, están presentes todo el proceso de enguacalado, embalaje, al mediodía, eso dura casi toda la mañana, se monta la máquina en el carro, eso va escoltado, va con satelital el camión, con candado satelital también, llega a la aerolínea y hasta que no, se hace todo el proceso con aduana DIAN, hasta que no se entrega a la aerolínea y sé que en 3 horas la máquina va a viajar, no la soltamos. Así el Incoterm no diga que sea nuestra obligación. Sí. Hay una cosa de nuevo importantísima en lo que dicen, y es que cuando uno está al frente de una empresa o está trabajando, por ejemplo, en la planeación de una empresa, uno dice, exportar a China, listo, gran objetivo, chévere. ¿Cómo lo voy a lograr? Ok, necesito un proveedor de intermediación aduanera y una agencia de carga, y obviamente necesito un producto y definir un Incoterm, que es una forma de negociación para exportación. Son como, digamos,
pero hay casos en los que el nivel de detalle llega, o hay casos no, siempre el nivel de detalle llega a las cosas que ustedes describen, y esto ya es un proceso de gestión de conocimiento, es decir, son cosas en las cuales el detalle de cómo lidio con la policía, cómo lidio con la DIAN, cómo entrego y aseguro el producto para que llegue bien, me desentiendo o no me desentiendo, ¿por qué? Porque finalmente yo podría desentenderme y lavarme las manos y decir, ah, no, fue el agente de carga fue el que la embarró. Sí, pero al cliente le va a llegar el producto mal. ¿Cuánto vale ir a arreglar una máquina china? ¿Sí? Y no importa quién lo pague, sino que a la final ese cliente que necesitaba tener su máquina, conectarla y ponerla a funcionar, va a perder un mes de producción. Y esos son detalles que tienen que ver precisamente con los procesos de investigación, desarrollo e innovación, porque no estamos hablando de... Lo fácil decir es poner un nuevo producto en el mercado. Lo difícil es llegar a estos niveles de detalle que aseguran que el producto efectivamente llega y que no sea un nuevo producto, sino que haya una segunda venta, una tercera venta, o lo que ahorita comentaban, de que una empresa norteamericana ya lo llamó. Y bueno, pues, ¿por qué lo llama? Ah, pues porque si pudieron poner una máquina en China. Dime. Aquí una cosa muy importante que nosotros tenemos claros es que cada relación con cada cliente es una relación a largo plazo. No es colocar un producto. O sea, una cosa importante y que también marca diferencia con las otras empresas que hacen las máquinas es que nosotros establecemos con ellos una relación a largo plazo en el sentido de que tienen todo un soporte, ¿cómo se llama el sistema? Una de las cosas monitoreo por internet. Una de las cosas que nos inventamos después de que se presentó la primer dificultad con las máquinas. Se fue la primera máquina, la máquina llegó allá y un día como a las 2 de la mañana... 31 de enero. Un 31 de enero a las 2 de la mañana nos llamaron los chinos que la máquina no funcionaba. Ya, hijo de María, ahora ya estábamos en Guayaba. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nos va a tocar comprar un pasaje y salir corriendo para la China? ¿Qué hacemos? Bueno. Lo cierto es que las máquinas básicamente pues son un equipo con un montón de piezas mecánicas, un montón de óptica, pero adentro tienen un computador. La idea es que ese computador no se opera como un computador tradicional, o sea, no le puedo montar un procesador de texto o una hoja electrónica de cal, tiene exclusivamente el software para operar la máquina. Pero a mí se me ocurrió una forma, teníamos un hueco de seguridad en el sistema, en el software que le habíamos instalado a la máquina, que permitió que a mí se me ocurriera cómo mandarle a ellos un programa que ellos podían poner en una USB y ejecutar y hacer que la máquina se conectara con el servidor de nosotros aquí en Bogotá y poder hacerle un diagnóstico remoto. Eso es una cosa que ahorita todas las máquinas de nosotros llevan. Es un botoncito con el que ellos espichan y la máquina se conecta con el servidor de nosotros y nosotros podemos a través de internet entrar a la máquina y hacerle lo que se le puede hacer de diagnóstico remoto. Eso también fue un factor de éxito porque para los chinos fue muy descrestante. Eso permitió que nos diéramos cuenta que el chino no estaba apretando un par de clamps que tenía que apretar para operar la máquina, le tenía que poner una placa de vidrio y apretarla y la estaba dejando suelta y ese era todo el problema. Pero eso para ellos pues fue una cosa... los chinos no hablaban inglés, el chinito con el que estábamos hablando, que era el operario de la máquina, no hablaba mucho inglés. Y yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros a mover la máquina desde aquí con los comandos que se mandaban desde aquí, el chino empezó a gritar en muy mal inglés, decía, ustedes son Superman, ustedes son lo máximo, ¿cómo están moviendo la máquina? Gritaba el hombre desde la China. Y eso fue también un factor de éxito diferenciador con las otras máquinas y es pensar en cómo les damos un soporte desde aquí. ¿Y cómo les damos el mejor soporte posible? O sea, lo que dice Ana María es importante y es que nosotros no tenemos muchos clientes y no hay muchos clientes que puedan comprar las máquinas que nosotros hacemos. Un cliente que se pierda es gravísimo. Es gravísimo. O sea, no es una cosa de consumo masivo que si cambió de marca... Lo que se gane es muy bueno. Que esos mismos clientes compren otra máquina, y otra. ¿Qué es lo que pasa hoy? También la semana pasada estamos tratando de finalizar una negociación de un cliente que ya compró una máquina y que quiere otra.
Entonces, hay que construir relaciones a largo plazo y hacer todo lo posible por darle el mejor, o sea, el servicio que yo como comprador espero recibir es el servicio que nosotros ofrecemos. Pues tratamos de ofrecer por lo menos. Y son elementos diferenciadores muy Y eso, importantes para hacer ventas, para que sean exitosas las relaciones y las ventas a futuro. y ese elemento que describes, yo lo interpreto pues típicamente, por ejemplo, con los automóviles. Los automóviles modernos, lo que hace el mecánico es conectarle un escáner y a partir de unos códigos decir, le está fallando esto. Y es básicamente la forma de resolverlo. O sea, el que se ponga a destapar el motor y a mirar qué tiene, seguro que la embarra, porque la máquina lo que tiene es un conjunto de componentes electrónicos que se pueden escanear y saber qué variables están fallando. Y obviamente el tema de las telecomunicaciones está ahí precisamente para eso, ¿sí? Ahora, Y si usted es interesante de un lado ver cómo ustedes, escúchame ya, dime Ana María. Que estas soluciones, por más que uno las vea como soluciones pequeñas o cosas de pronto que se puedan ver sin importancia, todas involucran alto grado de innovación, de investigación y desarrollo, porque son cosas innovadoras y son cosas que se dan gracias a poder implementar tecnología, que se pudo escribir un software que permitía que la máquina se conectara. Es decir, ahí en todo eso hay innovación y hay desarrollo tecnológico. Claro, claro, no, pues es que empezando por, digamos, de las cosas que uno ve, es, pues siendo de todos modos un sector muy, muy concentrado, eh, esto es algo que incluso extraña que a otros fabricantes no se les ocurra. ¿Mm? Ahora, en la práctica, estamos hablando de que esto evita ir y comprar un pasaje a China sobre la hora para ir a hacerle un mantenimiento a una máquina que en cualquier lugar del mundo, de cualquier distancia, estamos hablando de, no sé, $4,000, $5,000 en chistecito por barato. Entonces, tiene toda la justificación desde la perspectiva mercado. Y el estrés y la tranquilidad, porque para nosotros era muy duro que a la 1 de la mañana empezara ese teléfono, el WeChat, a recibir mensajes, que la máquina no funciona. Y resulta que, y uno esa noche no duerme, ¿no? Y resulta que al día siguiente, cuando logra hacerle el diagnóstico, es que el chinito no había hecho una de las partes del proceso, que era bajar los clamps y apretar la placa. Entonces, todo eso también está pensado en cómo nos generamos un poquitico de tranquilidad para hacer un diagnóstico y saber qué pasa, y no que se quede en una llamada que diga no funciona y qué hacemos. No, y la cuestión es una cuestión de cómo maneja uno los clientes y cómo quiere que sea el negocio. O sea, pues ellos están en la China y uno está aquí en Colombia. Uno podría decir, ¿sabe qué? Olvídese. Lo bloqueo en WeChat y se acabó. Pero pues es que esa no es la idea. La idea es que necesitamos que Colombia siga generando exportaciones y siga, y bueno, y nosotros como empresa poderle seguir vendiendo a ese cliente y poderlo seguir atendiendo y poder seguir manteniendo una relación comercial exitosa. O sea, no, la idea no es solo hacer una venta. ¿Sí? Hay una cosa, no entiendo la pregunta de Luis. ¿Cuál fue la estrategia para poder? O sea, no sabría Que cómo si no han contestar. pensado en patentar. No, lo anterior. ¿Cuál fue la estrategia para poder integrar el Bueno, tema técnico del producto no software? sabría, pero si Luis de pronto nos puede ampliar, pero bueno, supongo que pues de lo que estamos hablando aquí es que efectivamente este es una actividad en la cual buena parte de lo que ustedes hacen es integrar un conjunto de componentes en la búsqueda de un logro de objetivo y bueno, desarrollar otros como el software. ¿Sí? Ahí, Bueno, digamos que es ahí un hay una proceso cosa. típico de producción de maquinaria. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que de todas maneras, digamos que para nosotros en un principio eso ha sido relativamente sencillo porque somos una empresa muy pequeña. Eh, Cuando arrancamos a hacer las máquinas, eh,
Mi papá nos ayudó en la parte mecánica, él es ingeniero mecánico en la parte de la estructural de la máquina, pero realmente los que trabajamos en el diseño electrónico, óptico y de software de la máquina, eh, en la primera etapa fuimos dos personas. Entonces, pues digamos que esa integración casi que se dio porque es que entre los dos hicimos todo. Sí, no era un equipo grandísimo de personas, cada una con su pedacito, sino éramos dos que íbamos y apretábamos los tornillos y que íbamos y escribíamos las líneas de código y que íbamos y probábamos la máquina. Y ya cuando la idea empezó a funcionar, ahí se fue involucrando más personas. Una de ellas fue Sebastián, nuestro hijo, que él ya empezó a trabajar en la parte del desarrollo de la interfaz gráfica del software que nosotros ya habíamos hecho. O sea, nosotros habíamos hecho la parte funcional del software, pero era un software que no lo podía operar cualquiera porque no sabía dónde meterle qué. Entonces ya digamos que ahí se establecieron como una especie de necesidades y yo le dije a Sebastián, bueno, hermano, necesito que haga un software que haga esto y que tenga más o menos estas ventanas. Y más o menos se dio algo de lo que tú estabas hablando cuando nosotros nos conectamos, y es que, digamos, nosotros trabajamos, nos ponemos de acuerdo más o menos en qué hay que hacer, pero el que hace las cosas es responsable de qué hace y cómo lo hace y tiene absoluta autonomía para decidir. Sí, o sea, hay como una especie de direccionamiento en el sentido en el que todos sabemos para dónde vamos, pero por ejemplo, cuando arrancamos a hacer la parte de interfaz gráfica, pues yo soy físico, yo no soy ni ingeniero de sistemas ni estudié ciencias de la computación ni nada de eso. Oscar, que era la otra persona que me estaba ayudando en la parte técnica, también es físico, y Sebastián era estudiante de física, o sea, ninguno teníamos realmente conocimientos formales de programación. Pues la primera tarea de Sebastián fue, hermano, búsquese las herramientas que hay, cuáles son las librerías que usted puede utilizar para hacer desarrollo de interfaz gráfica, de software con interfaz gráfica. Dentro de sus posibilidades, evalúe cuál considera que es la mejor, cuéntenos por qué considera que es la mejor y hágale. O sea, no había más que hacer. Yo lo que recalco ahí es que, bueno, una cosa muy importante es la ¿cómo se dice? Multidisciplinariedad. O sea, que existan varios saberes en conjunto y que trabajen en equipo todos. Eso es cierto y eso nos ha funcionado a nosotros muy bien en la parte de que lo técnico se vuelva real y se pueda vender y se administre. Eso está ok. Pero yo recalco ahorita, por ejemplo, el hecho de que los profesionales con los que estamos trabajando o estábamos trabajando eran físicos. ¿Y qué pasa con un físico? Un físico puede no saber de electrónica o no saber de mecánica o no saber de cierto tema, pero lo que sí tiene un físico es que puede abordar un problema y buscarle solución. Eso creo que es lo que yo resalto de que sean físicos. Exacto, entonces... Yo pensé que iba a decir que tienen el ego muy grande. También. También, tú vas a la Universidad Nacional, al Departamento de Física, y eso no cabe por la puerta, esa cantidad de genios tan impresionantes. Pero lo que pasó en este equipo que tenemos nosotros, es que es un recurso humano de gente muy chévere, porque son primero buenas gentes, que es lo que más nos importa a nosotros. Y segundo, son personas pues que no tú les sabemos, pones una tarea, aprender. pero y siempre te van a decir, yo de eso no sé, pero no se quedan en yo no sé. Ellos dicen, pero yo puedo hacer esto, voy a aprender esto, voy a buscar esto, hasta que logran dar con algo. Entonces abordan los problemas y les buscan solución. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y el recurso humano nuestro es de las cosas más importantes que tiene esta empresa, porque el corazón de combustión es investigación y desarrollo, y sin recurso humano no se logra. Entonces, ¿cómo hemos obtenido este recurso? Ricardo, como docente de la universidad, hemos como reclutado, digo yo, estudiantes que Ricardo detecta
o sea, no tienen que ser los más brillantes. No nos interesan los más brillantes porque usualmente los más brillantes son un poquito conflictivos y no son Difíciles muy de de manejar. trabajo y de equipo y no son personas fáciles con quien lidiar. Y Pero tienen más sí, ego que el jefe. exacto. Y entonces, son muchachos trabajadores, buena gente, con buen ánimo, que tú les planteas problemas y se le miden. Entonces esos muchachos los hemos reclutado, los hemos dicho, véngase para acá, nosotros le damos su tiempo para que termine su carrera O su maestría. o su maestría y trabaje y desarrolle temas relacionados con la empresa. Y así los hemos ido reclutando, porque no es fácil conseguir ese recurso humano, que es realmente muy difícil, no es mucho, es poco. Y nos pasaron cosas como que llevábamos 3 años con estos muchachos y a todos les salió beca para irse a estudiar a Alemania, a México, a no sé dónde, y se nos fueron y nos quedamos de brazos cruzados sin gente. Entonces, en este momento, nosotros estamos en la última, o sea, no es que reclutemos gente constantemente, nosotros somos pequeños, pero la gente que hemos reclutado después de que nos pasó que se nos fueron, es gente que parte del requisito es gente que se quiera quedar en Colombia. No que no estudie. Nosotros queremos que estudien, que hagan sus maestrías, que hagan sus doctorados y los apoyamos para que lo hagan, pero que no se quieran ir. O sea, que se salgan, sí, para pasantías de 2, 3 meses, para que conozcan, para que vean otras partes del mundo, para que vean cómo se trabaja en otras partes, pero que su aspiración no sea irse y quedarse afuera, sino que se quieran quedar. Y ese es un requisito nuestro, que se quieran quedar en Colombia haciendo cosas aquí, trabajando aquí. Y tenemos hoy un grupo de trabajo muy bueno, gente muy capaz, buenas personas, buena gente, con los Sí, que se además hemos puede estado de trabajar. buenas. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya, digamos, la interdisciplinariedad ha ido creciendo porque los niveles de complejidad de las cosas que estamos haciendo han ido creciendo. Y entonces, pues para las primeras máquinas, la electrónica que yo sé era suficiente para hacer lo que había que hacer y la complejidad era lo suficientemente pequeña para yo tener el tiempo y poderlo hacer. Pero pues en este momento las cosas se han ido complicando y han ido creciendo y pues tenemos 3 ingenieros, 2 electrónicos y un mecatrónico dedicados exclusivamente a los chicharrones que tienen que ver con la parte electrónica, de diseño electrónico de las máquinas y de desarrollo de sistemas de control y de cosas de ese estilo. Y pues lo que dice Ana María, afortunadamente hemos dado con personas que son buena gente y que le meten la ficha y que tienen ganas de trabajar y que Pero es que eso forma parte del perfil del cargo. Es decir, una de las cosas que tratamos siempre de identificar Total. antes de vincular a alguien es cómo es como persona, y es algo que Ricardo, al tenerlos de estudiantes, ha podido no, pues identificar. estos 3 no fueron ¿Sí? estudiantes míos. Sí, pero Sí, son pero digamos técnicos que que eso, trata de que hemos, ¿No? hemos sido, Y es hemos tenido sumamente suerte. relevante porque finalmente cuando el personal es escaso, yo les comentaba, creo que a los participantes que, por ejemplo, uno de nuestros clientes creó un semillero de investigación en una universidad para ahorrarse un montón de costos en capacitación de personal, precisamente porque él encontró que las universidades no enseñaban las tecnologías que él manejaba en electrónica, un tema de RFID. Y él dijo, no, pues yo creo un semillero de investigación, voy y le doy una charla semestral a estos muchachos, les suelto algunas cosas para que cacharreen y cuando se gradúan ya llegan con un conocimiento de la tecnología mucho más maduro que a mí me ahorra un montón de plata en capacitación de la gente. Entonces, no, o sea, por un lado es un tema, desde luego, de estrategia, de mirar cómo resuelve un problema de la empresa, pero el otro también tiene que ver finalmente con una visión de lo que yo quiero ser y el por qué hago las cosas y un poco también ese tipo de elementos que tienen que ver con qué me distingue, ¿no? Que ese es, y claro, en el ámbito que ustedes están, pues típicamente un muchacho talentoso sale, si tiene la oportunidad de hacer una maestría y si es verdad talentoso, lo más fácil es que le ofrezcan una oportunidad de buen trabajo en el exterior. Eso es Nos ha muy pasado. nos ha frecuente. pasado, y para la empresa es algo que económicamente es muy fuerte,
pero no solo el impacto económico, sino el impacto ya de productividad también es tenaz, porque nosotros los muchachos entran desde pregrado y son personas que se han capacitado en la empresa, o sea, cuando llegan se cometen todos los errores que tú te puedas imaginar. Y nosotros no, o sea, la verdad es que la empresa es un sitio en el que se trabaja de una manera muy agradable y muy tranquila y a nadie se le va a castigar, ni se le va, o sea, desde que cuando tú te equivocas es porque estás tratando de hacer algo. Nadie daña algo de aposta, a no ser pues que, pero en Y eso general forma parte es una del proceso de equivocación, o sea, y aprendizaje, nos ha pasado a todos. No, y y eso si lo forma hace, se parte del nota. proceso de aprendizaje que se asumen cuando uno está entrenando personas. Pero cuando se van, ya se ha surtido todo un proceso muy importante y muy costoso. Y para cualquier empresa es un impacto muy fuerte que se vaya gente, sobre todo que tú has capacitado durante 3, 4 años, porque ya son personas que ya saben cómo es la metodología de No, y que no trabajo son y que fáciles ya... de reemplazar porque es que el que llega no sabe de eso. Entonces Podrá vuelve y tener arranca el buenos, ciclo de aprendizaje y o sea, entonces esa parte también es clave Bien, porque es muy importante los recursos humanos. para un tema, y yo veo aquí gente como muy inquieta con los aspectos técnicos. Hay que advertir que hay muchos elementos aquí que son de secreto, entre comillas. Pero yo diría más que, pues digamos un poco el tema de servidores físicos o servidores en la nube o cosas de estas o de los sensores. Creo que hay una pregunta que puede ser más interesante y más interesante los va a decir porque conozco algo y lo que nos puedan compartir. Eh, ¿Para dónde van en este momento? ¿Para dónde? ¿Cuál es el reto que están trabajando ahorita y hacia dónde va la empresa o los productos de la empresa en 2, 3, 5 años? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, el mercado, este es un mercado difícil y es un mercado pequeño. Nosotros vemos que no es muy viable continuar por lo menos 10 años más vendiendo máquinas, la misma la máquina. misma máquina. Entonces, en este momento estamos trabajando en 3 proyectos. Un proyecto es una mejora significativa de la máquina actual, que la haga mucho más rápida y mucho más versátil, que haga más efectos, más combinación de efectos para que sea más segura y que sea muy rápida. Entonces, para ofrecer una versión mucho más interesante que mejore la competitividad de la empresa que la compre. Otro es entrar en otro tipo de mercado que es el mercado de empaque. Nosotros en este momento la máquina que comercializamos es una máquina que trabaja holografía de seguridad. O sea, es para protección de marcas y para hacer etiquetas que protejan Hologramas contra la chiquitos, falsificación, o son sea, hologramas hologramas pequeños. Esta máquina, la máquina que comercializamos La actualmente se mejor llama descripción para que Firefly. alguien tenga idea es el holograma que tiene una tarjeta de crédito, es la mejor descripción de lo que hoy hacen las máquinas que ustedes producen. Son cosas pequeñas, 2x2, 3x3, 1x1 centímetros. Entonces hay otro mercado muy interesante y muchísimo más grande que la holografía de seguridad, que es la holografía de empaque, en donde la seguridad no es lo más importante, sino lo importante es que sea visualmente atractiva, que Grande. genere recordación de marca, que genere impacto, que sea llamativo y adicional tiene algunos elementos de seguridad. Entonces es una combinación de las dos, pero lo que prima ahí es el efecto visual. Entonces estamos desarrollando una máquina que es una hermana del Firefly, que se llama Dragonfly, que va a ser para hacer Empaque. material, no material de empaque, sino para hacer matrices que se puedan implementar En los procesos de fabricación. de cajas plegadizas y de material de empaque. Para llegar a otro mercado, para llegar a un mercado de empaque y no de holografía. Que es un mercado que en este momento está desatendido a nivel mundial. Sí, no hay competencia en ese sentido, Real. no hay otras empresas que estén Ofreciendo ese tipo de ofreciendo máquinas. unas máquinas que hagan eso. Y la otro camino que estamos haciendo es con este socio, con este agente chino, estamos creando una empresa en la China.
en sociedad con él para prestar servicios. Entonces, las máquinas que nosotros vendemos hacen matrices holográficas, pero son máquinas muy costosas. O sea, no todas, no, hay muchas empresas pequeñas que tienen el proceso de producción de hacer hologramas que se llama conversión, pero la matriz no la hacen, la matriz la compran como servicio porque tener una máquina de $500,000 solo para sacar matrices pues es un costo bastante alto. Entonces estamos creando una empresa en la China para tener ahí un Firefly que venda el servicio de matrices a varias empresas pequeñas que hay que no tienen cómo comprar un Firefly. Entonces, Y que además se puede utilizar para demostrar la tecnología, para hacer cursos de entrenamiento a quienes nos han comprado máquinas, para prestarle servicio a quien nos ha comprado una máquina y la máquina falló. Sí, la máquina de él o hay se que hacerle dañó un y él upgrade. necesita producción urgente, entonces poderle suplir esa producción pues desde allá, porque es que desde acá despachar los Lo hologramas que toma pasa es 2 semanas tiene que ser allá porque se requiere respuesta rápida. rápida y pues nuestro mercado está allá. Ahora, eso no implica, Lucho, eso no implica que nos queramos ir de Colombia, o sea, básicamente eso es algo que vamos a hacer allá, pero la empresa nosotros de aquí no nos vamos. Y las máquinas se Y siguen las máquinas produciendo. las vamos a seguir fabricando aquí, vamos a seguir haciendo el desarrollo aquí y todo. Pero finalmente son decisiones que se derivan de estrategias, o sea, ese es un poco, y de nuevo refuerzo a Ana María y Ricardo, porque por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de interactuar por lo menos con 200 empresas en Bogotá especialmente, pero también en Medellín y muchas regiones, y uno de los vacíos más grandes que uno encuentra es precisamente esto, que la gente tenga la capacidad asertiva de decir, bueno, si mi oportunidad de mercado está en tal lado, yo cómo voy a acomodar mi organización para ser eficaz en esa oportunidad de mercado. O sea, aquí Sí, encuentras gente que está tratando, por ejemplo, de hacer manufactura en Bogotá, manufactura para consumo masivo en Bogotá, importando materia prima, trayéndola por Buenaventura hasta Bogotá para luego mandarla al mercado de Barranquilla. Y uno le dice, venga, ¿y por qué no monta una planta de producción en Barranquilla o cerquita a un puerto? Ay, no, pero es que Bogotá, no, o sea, usted claramente está gastando un poco de plata en logística que no debería gastar. Claro, en el caso de ustedes es diferente porque estamos hablando de una máquina o dos al año, ¿sí? No es consumo masivo. Ahí la diferencia es grande. Pero es ese tipo de cosas que finalmente la gente cuando le dicen haga estrategia, y hacer estrategia es saber que si mi problema es el recurso humano, yo debo diseñar alguna estrategia para retener o construir recurso humano. Que si mi problema es ampliar el mercado, pues yo debo construir algún mecanismo que me permita ampliar el mercado, pero de forma asertiva y entender ese tipo de dinámicas. Entonces, chéverísimo y bueno, o sea, ahí hay unos temas que son grandiosos porque un socio en China, una filial en China, una empresa en China es una cosa que uno dice, bueno, tremendo proyecto. pero mira que Uno eso es está una, muerto el susto siempre, pero lo que pasa es que mire, nosotros lo que sabemos es que, ahí sí, el que no arriesga un huevo no saca un pollo, es que dicen. Sí. Y pues ahorita la empresa le ha ido bien y tiene algunos recursos, pero pues también ha habido épocas en las que nos tocó vivir a todos en la misma casa, entonces pues nos echamos el de arriesgón, si nos va bien buenísimo, si nos va mal pues volvemos a arrancar, o sea, no puede uno vivir muerto el susto de, sí, y yo creo que eso tiene un poco que ver con la pregunta que estaba haciendo Luis acerca de cómo escogimos el lenguaje y los sensores, y nosotros hemos hecho. todo con Obvio, software libre. al principio cuando arrancamos todo el proyecto, pues los recursos eran muy escasos. Y entonces tratar de importar cualquier cosa era un estrés grandísimo porque si no me funciona como yo espero que me funcione, entonces, ¿qué hago? Pero digamos que en eso, pues básicamente lo que se ha hecho y muy mucho es porque pues, mi papá, que es el que manejaba, digamos, la parte financiera real, pues un día me dijo, no, pero pues es que si no importamos y no probamos, ¿cómo hacemos para saber? O sea, nosotros hemos hecho montones de inversiones que no sirven, de juguetes que están ahí guardados en un escritorio
de cosas de tecnología que ahorita son basura porque se compraron hace 5 años, no sirvieron para lo que se quería y hoy ya son obsoletas. Entonces ahí pues, Ese es un riesgo o intrínseco en sea, cualquier actividad de desarrollo porque con los resultados son inciertos. sí, entonces digamos que cómo escogemos qué utilizamos, pues se hace un estudio lo más a fondo posible, Análisis. un análisis, no un estudio, sino un análisis para uno estar lo más seguro posible de que lo que va a utilizar es lo que Se conversa necesita. mucho con los proveedores, Se, información con- técnica. se le pregunta a los proveedores hasta que se maman de contestarle a uno porque dicen, pero este man me va a comprar una cosa de $5,000 y me está preguntando hace 6 meses y no me compra. Pero pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, en la parte de lenguajes de programación y de servidores y tipos de servidores y cosas, nosotros, ahí sí, por filosofía, no, por goma mía, por filosofía, llamémoslo de una manera bonita, nosotros todo lo que usamos es software libre, todos nuestros computadores tienen Linux. En la empresa tenemos No tal pagamos vez licencia de uno o software de dos Windows. Windows porque hay cosas que exigen que tengamos unas máquinas con Windows, pero en lo posible Tenemos nadie, Windows en unos portátiles, en 2 portátiles, porque resulta que algunas para cosas pagar de los la impuestos DIAN, solo algunas sirve cosas de los bancos. en Explorer o solo sirve con Windows, pero el resto, todos los computadores de escritorio y todo es con Linux. No pagamos licenciamiento de software. No pagamos licenciamiento y además estamos seguros, una de las cosas que no hacemos es usar software pirata, No. porque es que para qué si existe una cosa que puedo utilizar, que funciona bien, que puedo utilizar sin estar infringiendo ninguna ley y que es gratuito y que yo encuentro todo el soporte que necesite en internet y sí. Ah, bueno, no mentiras, hay una licencia que compramos que es un software de diseño CAD, que es un Para los software para diseños de Linux, mecánicos. pero pues hemos comprado 2 licencias de ese software en el tiempo que llevamos trabajando, pues porque también es justo que si uno lo está utilizando y funciona bien, pues la empresa que lo está haciendo tiene que comer de eso. Y pues no había una solución libre en ese momento que nos sirviera, entonces dijimos, no, pues gastémonos los $500 que era esa licencia, que no es una licencia de AutoCAD de $10,000, eh, para poder hacer eso, pero en general estamos tratando de utilizar todo software libre y lenguajes de programación, pues todo que sea de código abierto en general. Y eso al principio fue difícil, pues porque todo el mundo está acostumbrado a usar Windows y a usar el software asociado a Microsoft. Windows. Pero también fue muy chévere porque genera un proceso de aprendizaje. O sea, si tú necesitas hacer una carta, tienes que aprender a usar el LibreOffice y te tienes que sentar y tienes que ver qué botoncito es picho para ver Que además qué es muy hace, parecido. que es muy parecido, realmente no es, pero es romper un paradigma en la mente de las personas. Entonces, eh, eso también forma parte como de abrir la mente a hacer cosas distintas y aprender. Y con respecto a los servidores, no, nosotros tenemos eso físico en la empresa. Pues realmente, como nuestros clientes son tan poquitos, uno no es que requiere un ancho de banda grandísimo para atender las peticiones. O sea, el número de visitas que tienen nuestras páginas y el número es pequeño, entonces con una conexión de banda ancha que tenemos en la empresa y un servidor en Claro, por Linux, ser más seguro. eh, manejamos todo eso. Y lo que Y dice por Ana María, seguridad, pues porque además nosotros estamos vendiendo seguridad y la única forma de tener de control de la garantizarla pues, información es es que tener esté más ahí. control sobre eso. Sí, entonces no usamos servicios. Bueno, servicios en la nube utilizamos el correo electrónico de Google, ese sí, porque mantener un servidor de correo electrónico, al principio lo hicimos, Vale. pero ahí uno tiene dificultades porque hay muchos proveedores de internet que bloquean los servidores de correo electrónico no chiquitos, porque hay mucha gente que los utiliza para hacer spam. Entonces empezamos a tener problemas de comunicación y saltamos al correo electrónico de Google y pues eso nos funciona muy bien. Y de resto tenemos todo montado en nuestros computadores, en nuestros sistemas. Bueno, yo no sé si hay más preguntas. Creo que es un caso bien bonito pues primero que todo va a agradecerles porque es un espacio de compartir.
cuando a uno le, digamos, bueno, en estos cuentos y algo con lo que nosotros luchamos mucho en el trabajo de consultoría es un poco con las historias farandulescas, tanto de aquí como de afuera. O sea, nosotros en el trabajo que hacemos le decimos mucho a las instituciones con Cámara de Comercio, con muchas entidades que le dijimos, venga, pues sí, los casos de Google y de Facebook son muy buenos para contarle a la gente que es innovación, pero son muy lejanos a lo que la gente está viviendo. Eh, Hermano, en muchos casos aquí la gente nos estamos... interpreta, no, y escúchame, la gente interpreta, por ejemplo, que tecnología y que todo este tipo de cosas tienen que ser para producir consumo masivo, para bienes en las lógicas de otras industrias, de otros mercados, y tener estos casos de gente que está trabajando en tecnologías de frontera, en negocios de frontera, aplicando conocimiento, y que además les está yendo bien, pero pues que finalmente el negocio de ustedes es vender una, dos máquinas al año y si son tres ya, mejor dicho, se vuelve complicadísima la cosa, pero que ojalá se dé. De eso es que es lo que queremos también acercarle a la gente, porque finalmente en nuestro país, y digamos que teniendo aquí a Sandra que está en Pasto, o a Luis que está en Barranquilla, o a Juan Diego en Manizales, pues es contarle no el cuento de Google, que además uno termina contándolo en la duodécima distorsión de alguien que le preguntó a los autores y ellos le contaron a la revista y la revista lo distorsionó en el libro y el otro que fue a un caso en una conferencia lo leyó y cree que se sabe el caso de Google. No, mentiras, uno nunca va a saber el caso a menos que tuviera la oportunidad de entrevistar como tuvimos la oportunidad de entrevistar a ustedes hoy. Entonces es muy, muy bueno eso y aquí, oiga, las cosas que están diciendo, Sandra está sorprendida. Edwin dice que además una cosa muy importante y es cómo cuentan el cuento, que también es una cosa muy, muy significativa en todo lo que venimos haciendo y es que podemos equivocarnos, podemos tener unas limitaciones muy grandes, pero finalmente la pasión con la que hacen las cosas también es de esas cosas que uno debe resaltar. Y es, eh, y en esto también un poco mirando un poco el tema, por ejemplo, con emprendedores de startups que uno los ve hoy con un proyecto y a los 15 días con otro, ¿y qué pasó? Ah, no, me aburrí, lo dejé botado y ya. O sea, eso, pues a uno lo sorprende, pues otra forma de ver el mundo, pero uno diría eso no es como lo del deber ser. Y bueno, chévere, no Son sé, procesos aquí creo que la largos, gente se va procesos. más con una Y les motivación. contamos los pasos, estoy sonriendo, pero ha habido momentos muy difíciles. Lo importante es como perseverar y aprender de los errores y salir adelante y no rendirse, porque sí se puede, sí se puede. No es fácil, no es fácil. Hay muchos, muchos, No, muchos obstáculos, mucho aprendizaje, muchas caídas, pero hay que saber caerse, hay Sí, que hay que volverse a levantarse. parar porque si no, Sí, ¿qué se hace? Y pues ahorita ustedes nos ven aquí a nosotros dos, pero pues esto es una historia de de mucha más familia, gente. de mucha Es de gente. mucha gente que está involucrada y que lleva ¿Cuántas personas todo el trabajan tiempo hoy? metiendo. Hoy somos 25, hoy somos 25 personas. Y cada una Eso no se igual de dice fácil, importante. eso ya es un tamaño. Y pues lo que dice Ana María, sí se puede, o sea, toca. Ahora, pues, por supuesto que lo contamos con pasión, pues llevamos, mi papá lleva desde el 80 y pico con la empresa y nosotros con lo de holografía ya cumplimos casi 20 años, o sea, ha sido un trabajo pues toda la vida dedicada a echar un proyecto para adelante y a tratar de, digamos que no es solo la cuestión económica, o sea, por supuesto que uno hace un negocio pensando en vivir bien y en tener unos recursos y unos ingresos aceptables para uno y para su familia. Pero no, no nos trasnocha ser millonarios. Ah, O no, sea, no, esa es no, no, otra no. cosa importante. Yo que con lo que se malinterpreta el emprendimiento. Sí, que es que La tienes gente que quiere ser volverte, millonaria y quiere ser millonaria de la noche a la mañana. Y no es así, uno tiene que aprender a ver, o sea, uno se da por bien servido con tener ingresos a y vivir bien, no pasar decentemente. dificultades
y tener una buena vida de calidad, pero yo pienso que el ser y retribuirle mucho a la gente que le colabora a uno. En lo Nosotros, por posible. ejemplo, la repartición de utilidades al final de año lo que hacemos es repartir un alto porcentaje en bonificaciones a los empleados, porque si no es por el trabajo de todas las personas, no hay utilidades. Entonces, otras lo que hacen es acumularlo para yo tener más y yo tener más y se trasnochan con ser millonarios y resulta que eso a nosotros no es lo que nos trasnocha. Nosotros obtenemos más satisfacciones de poder decir, mire, si se hizo este desarrollo, si se logró esta meta de poner esa máquina en tal punto de Asia. Eh, o sea, no trasnocharse con el hecho de ser millonarios No, y famosos y todo ese y cuento el que no sirve para riesgo, nada. y eso también nos ha permitido correr riesgos de coger uno y decir, oiga, es que hay este aparatico que yo vi en este libro que me debe solucionar el problema de la máquina que estoy teniendo, que cuesta $35,000 y que necesito comprarlo para ver si sí es cierto. Eh, en la empresa, desde que haya el recurso, es una decisión fácil, porque en muchas empresas empiezan con Ay, el el cuento de que socio, qué tal que usted, que eso no le sirva y entonces usted cogió 120 millones de pesos y los volvió basura. En la empresa, para salir obvio, de la hay que duda. tener una responsabilidad financiera porque no se puede quebrar la empresa. Pero si hay que hacer un gasto de algo que parece razonable y que tiene un sustento razonablemente mediano, que sabemos, que creemos que va a funcionar no por intuición, sino porque se hizo un análisis, pues se toma el riesgo y se hace porque es la única forma de crecer, es la única forma de solucionar el problema que estamos teniendo para poder mañana tener una máquina que es mucho más competitiva y dejar a nuestra competencia atrás. Si no, pues tener sostenibilidad futura. sí, o sea, si no se arriesga y no se hace, pues no, pues nunca se va a saber si sí servía o no. Y pues sí, la Sí, plata es importante y un la punto renta, que creo que es ese es pero un pues no es punto muy lo importante, importante. Ricardo de Navidad, y resulta que para el trabajo de consultoría hay muchos problemas que son, técnicamente se llaman bucles, pero son los problemas del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Sí, o sea, y usted tiene que romperlo por algún lado. O va y se compra un huevo a la tienda, o va y o busca la forma de que haya algo primero para poder saber dónde atacar el problema. Y es que, o sea, pues digamos, son los típicos también en mucha empresa de que no puedo innovar porque no tengo plata y no consigo plata porque no innovo, pues alguna de esas dos tiene que romper. O consigue plata e invierte, o hace algo novedoso y mira a ver cómo le funcionó y se quebró o salió arriba, pero no quedarse como en esos estados donde no hago nada porque si hago algo me arriesgo y si me arriesgo me quiebro y si me quiebro no hago nada, entonces no. Esa lección es muy importante y finalmente uno como consultor también busca romper mucho eso en cualquier organización y es, si tiene ahí como un bucle donde el, el problema es eso, busque romperlo. Claro, ustedes lo asumen muy duro porque es llegar a un punto en donde gastarse 100 millones de pesos en un artefacto y si no funciona, pues eso le puede dar un infarto a un director financiero de una empresa, incluso la más grande. pero, Claro, claro. pero finalmente, pues si es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer, pues se hace, se asume. Bueno, no sé qué más dudas. Ha sido muy enriquecedor. No sé si van a tener dificultad. Yo estoy grabando esto y de pronto pues, voy a editar el video y se los voy a compartir para ver si me permiten compartirlo con más gente. Si no tienen inconveniente, Claro. porque creo que aparte de ser una historia desde el punto de vista de lo técnico y de la innovación y de la teoría muy valiosa, es una historia inspiradora. Y eso lo dicen. Es una historia, es un cuento de esos que vale la pena escuchar. Y pues muchas gracias, muy chévere, No, gracias por la invitación y muy gracias chévere la por oportunidad de permitirnos compartir con participar. ustedes.